Hola futuros colegas, nuevamente vamos a revisar reparación tisular, temas de patología general. Recuerden, toda la información que vamos a revisar a continuación la pueden encontrar en su libro de Patología Humana de Arrovis. Estamos en el capítulo 3. Bueno, en la clase pasada estuvimos hablando de la reparación de los tejidos y hoy vamos a continuar y nos vamos a dedicar específicamente a la reparación por cicatrización. Chicos, yo sé que todos ustedes en algún momento de su vida han sufrido una lesión y les puedo apostar a que una de dos situaciones. Puede ser que la herida se haya reparado y ustedes ahora ya no tengan indicios de ella, es decir, hubo una buena regeneración de células, o pudo haberse dado el caso de que actualmente en la zona donde tuvieron una herida tengan una cicatriz que no se ve como la piel. Seguramente esa cicatriz no tiene la parte vellosa, o sea, cambió completamente. Todavía funciona esa parte dañada, sin embargo, ahora está reparada. Cuando hablamos de la cicatrización, el término patológico es la reparación por tejido conectivo. Recuerden, existen dos tipos de reparación: la regeneración celular y la reparación por tejido conectivo o tejido conjuntivo o matriz extracelular. Todos estos términos son equivalentes para referirnos a lo mismo. Bien, después de que aparece una herida, hay varios factores que determinan si esta lesión se va a regenerar o si se va a reparar. ¿Cuáles pudieran ser las causas de que alguno de nuestros tejidos se reparen por tejido conjuntivo? La primera, una lesión intensa, una lesión que posiblemente fue muy profunda o también una lesión que pueda tener una gran extensión, una gran longitud. Una lesión crónica que posiblemente sufrió infecciones, inflamación severa. También, chicos, en lesiones de aquellas células incapaces de proliferar. Recuerden que existen tejidos, los tejidos permanentes, que ya no son proliferativos en la vida postnatal, y esos tejidos toda la vida van a tener una reparación por cicatrización. Esos tejidos, vamos a poner como ejemplo, son los músculos del corazón y el tejido nervioso, ¿verdad? Bien, chicos, la cicatrización tiene una evolución que este proceso inicia 24 horas posteriores a la lesión. Después de este tiempo, ¿qué características va a tener nuestro tejido? Células especiales llamadas fibroblastos. Recuerden ustedes en histología, fibroblastos son aquellas células que van a depositar fibras, por eso se llaman fibroblastos. También proliferación de células endoteliales. Miren, chicos, todos los vasos sanguíneos resultaron dañados. Los vasos sanguíneos, o sea, esta herida seguramente sangró. Esos vasos tienen que proliferar, se tienen que reparar también. Y por eso las células endoteliales, es decir, las que revisten el interior del vaso, van a tener una proliferación, se van a multiplicar. Después, entre el tercero y el quinto día, va a aparecer un tejido característico que se conoce como el tejido de granulación. Ahora vamos a hablar de él en la siguiente diapositiva. Conforme va evolucionando la herida, se va acumulando tejido conjuntivo o tejido conectivo. Recuerden en sus clases de histología, el tejido conectivo está por lo general en las partes más profundas de las capas de los tejidos y pues como su nombre lo dice, lo que hacen es conectar o juntar órganos internos. Después de la acumulación de tejido conectivo, vamos a ver esto que seguramente muchos de ustedes tienen, que lo conocemos como la cicatriz. En este momento ya el tejido está reparado. Obviamente no hubo una regeneración, más bien hubo una cicatrización de este tejido. Y mucho tiempo después de que apareció la cicatriz, en algunos casos puede llegar a ser hasta de 1 año, 2 años o mucho más,
existe el fenómeno de la remodelación porque la cicatriz en una fase inicial tiene una forma, pero conforme va pasando el tiempo y va evolucionando esa cicatriz, empieza a tornarse más pequeña y va cambiando. Les comenté hace un momento que una fase importante era la formación de este tejido de granulación. El tejido de granulación tiene dos aspectos importantes que debemos de estudiar. El primero es el aspecto macroscópico, es decir, lo que nosotros podemos ver a simple vista, que es un aspecto granular, por eso se llama de granulación. No es un tejido liso, sino que tiene formas como de gránulos. Tiene un color rosa, porque recuerden que se están formando nuevos vasos sanguíneos. Tiene una textura muy blanda y yo incluso me gustaría agregar que esa textura también es muy adhesiva, porque como vamos a ver más adelante, aquellas células llamadas fibroblastos van a depositar una serie de fibras que son muy adhesivas. Este tipo de tejido es el que característicamente encontramos debajo de las costras. Ahora bien, tiene también este tejido un aspecto histológico, es decir, que no podemos ver a simple vista, que es, que yo les comentaba, proliferación de fibroblastos, los capilares de los vasos sanguíneos, que en este momento tienen paredes aún muy delgadas, y matriz extracelular laxa. Cuando hablamos de la matriz extracelular, nos referimos a que hay abundante tejido conectivo, hay abundantes fibras, por ejemplo, de colágeno, por ejemplo, de elastina, entre otras fibras de la matriz extracelular. Bien, los procesos secuenciales de ese depósito de tejido conjuntivo inician con la primera fase, que se llama angiogénesis. ¿A qué se refiere esa fase? Como su nombre lo dice. Angio, que etimológicamente es de vasos, y génesis, que es la generación de nuevos vasos, ¿verdad? Por eso en una fase inicial la herida, les vuelvo a repetir, tiene este color intensamente rojo. Además de que, pues, obviamente, la primera respuesta es la inflamación, como vimos antes de empezar con la unidad de reparación tisular. Ya habíamos hablado de inflamación, y recuerden que es muy importante la vasodilatación, y una de las características de la inflamación aguda es el rubor, ¿verdad? Muy bien. El siguiente proceso secuencial es la migración y proliferación de fibroblastos, que van a ir formando una red de fibras de proteínas estructurales y adhesivas que le van a dar fuerza a la herida. Con el paso del tiempo existe el depósito de matriz extracelular, es decir, empieza propiamente a formarse la cicatriz, y finalmente el último proceso secuencial es la maduración y la reorganización. En este momento ya es un tejido fibroso, recordemos, fibroso, porque los fibroblastos depositaron sus fibras, tiene diferente textura. Conforme van pasando los días, va cambiando la textura de esa cicatriz. Les acabo de decir que una de las partes importantes era la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Qué pasa con la angiogénesis? Bueno, cuando existió la lesión, uno de los mediadores químicos fue el óxido nítrico. Recuerden, este es un mediador químico derivado de las células de la inflamación, y lo que causan esto es una vasodilatación. ¿Qué quiere decir? Que el calibre de los vasos se va a agrandar, va a haber abundante sangrado. Es muy importante tener suficiente irrigación para que la herida pueda repararse adecuadamente. Además, chicos, existe un aumento en la permeabilidad vascular, y esta inducida por un factor de crecimiento, que es el factor de crecimiento vascular endotelial, ¿verdad? Bueno, esa es la primera fase. Posteriormente, en la zona de la herida, miren, este es un vaso sanguíneo, ya está roto, pero vean ustedes cómo a partir de esta zona lesionada van a empezar a proliferar células endoteliales a esta área, al área lesionada.
para empezar a formar la ramificación de nuevos vasos sanguíneos. Además de la migración, estas células empiezan a darle un modelado al interior de los tubos capilares, las células empiezan a madurar y finalmente, aunque en un inicio este vaso sanguíneo estuvo lesionado, al final, la última etapa de la angiogénesis, ya tenemos nuevamente una ramificación de vasos maduros que van a aportar suficientes nutrientes a partir de la irrigación sanguínea. Y bueno, chicos, si estamos diciendo que la cicatrización es un proceso que depende del depósito de matriz extracelular, tenemos que hablar entonces de los fibroblastos. Yo creo, chicos, que no hay mejor manera de entender lo que es un fibroblasto más que imaginándonos a una pequeña arañita. Ustedes han visto cómo las arañitas sacan de su cuerpo un tejido fino y bastante adhesivo al cual, cuando ya está formada la tela araña, ustedes ven cómo los insectos que van a ser devorados por la telaraña se adhieren a esa fibra, ¿verdad? Algo parecido son los fibroblastos. Los fibroblastos son pequeñas células que en sus extremos tienen la capacidad de formar principalmente colágeno. Ahora lo que nos interesa de todas las fibras que forman los fibroblastos son el colágeno. Entonces, los fibroblastos van a ser los encargados del depósito de la matriz extracelular. Y fíjense, chicos, así como la tela de la araña, cuando ustedes han tenido una herida cutánea y ustedes le colocan algodón o le colocan algún tipo de papel a la herida, observen ustedes cómo se adhieren, porque las fibras que depositan los fibroblastos tienen mucha adhesión. Las etapas del depósito de la matriz extracelular son, primero, la migración y la proliferación de estas células, que son las fibroblastos, y la segunda etapa es el depósito, es decir, el tejido de estas fibras de colágeno en el área de la lesión. Chicos, hay un estudio muy reciente, incluso fíjense, está publicado en el 2020, y a partir de suturas, un grupo de científicos aisló a los fibroblastos y lograron que esos fibroblastos tejieran colágeno, y fíjense las fibras que pudieron tejer in vitro. Es un estudio muy, muy interesante. Les voy a dejar la información en la cajita de información. El colágeno, chicos, ¿para qué nos servía el colágeno? Bueno, de entrada vamos a hablar de que la síntesis, es decir, la producción del colágeno va a iniciar desde las primeras fases de la curación. Entre el tercer a quinto día ya empieza a formarse el colágeno para empezar a dar lugar al tejido de granulación. Esta síntesis va a continuar durante muchas semanas, el tiempo que le lleve a la herida restituir el tamaño del tejido lesionado. Aquí vemos una imagen histológica en donde vemos el tejido, las células, y estas opciones de un color más intenso son los núcleos de esas células, y esta estructura que tiene un tipo de tinción diferente es el colágeno rellenando los espacios de las heridas. Y chicos, yo sé que ustedes seguramente han escuchado el término colágeno, porque el colágeno es ampliamente utilizado en la cosmética, ¿verdad? En la cosmética, muchas mascarillas, muchas cremas faciales incluyen colágeno dentro de sus ingredientes justamente para rellenar las arrugas, las líneas de expresión. Incluso hay algunas celebridades que se inyectan colágeno en los labios. Observen ustedes como algún tipo de estrella de Hollywood con colágeno en los labios, cómo se ven los pliegues de los labios, se ven diferentes, ¿verdad? Se ven, ya no se ven esos pliegues porque están rellenos con colágeno justamente. Con el tiempo, la proliferación de los fibroblastos se va a detener, ya no va a haber una población amplia de fibroblastos, pero, sin embargo, los poquitos fibroblastos que existan en la cicatriz van a seguirse encargando de sintetizar y seguir depositando colágeno. Lo único que les quiero decir, chicos, es que si ustedes van a comprar colágeno cosmético,
revisen qué tipos de investigaciones hay en cuanto a lo que ustedes quieren ponerse en su piel y, de ser posible, mejor busquen la ayuda de un especialista. Bien, chicos, después de todo el trabajo de los fibroblastos, al fin vamos a llegar a la formación de esta estructura que clínicamente vemos como una cicatriz. ¿Qué pasó con la cicatriz o qué es lo que dio lugar a la cicatriz? Este tejido de granulación evolucionó hasta convertirse en esta cicatriz. ¿Qué es lo que pasó? Los fibroblastos se inactivaron. Hay presencia de colágeno, pero el colágeno cambia y se convierte en colágeno denso. Y además, los fibroblastos depositan otros tipos de proteínas elásticas que van a formar la matriz extracelular. La cicatriz sufre un fenómeno conocido como la regresión vascular. ¿Qué quiere decir? Que se transforma este tejido de granulación que estaba ampliamente y ricamente vascularizado. Había gran presencia de capilares y de sangre circulando en esta área, pero con el paso de los días vamos a una regresión vascular, que significa que la herida cambia hasta convertirse en una cicatriz avascular. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya podemos tocar esto y esto ya es fibra. No precisamente al tocarlo va a sangrar, no así con el tejido de granulación. Y, muchachos, lo que continúa es que una vez que ya está formada la cicatriz con el paso del tiempo va a remodelarse, porque hay un proceso continuo que va a hacer síntesis y degradación de matriz extracelular. Es decir, va a haber formación de nuevas fibras de matriz extracelular que se van a degradar, nuevas se sintetizan, nuevas se degradan, y esto va a dar lugar a la remodelación de la cicatriz. ¿Qué es una remodelación? Un cambio, ¿verdad? Si tú quieres remodelar tu habitación, pues cambias en dónde está tu cama, en dónde está, pues, no sé, tu ropero. Y lo mismo va a pasar con la cicatriz. La remodelación es que las fibras van a cambiar de lugar y seguramente con el paso de los meses, en algunos casos de los años, la cicatriz se hace menos visible, se hace más tenue. Existen enzimas importantes. Recuerden que antes de la remodelación todo era depósito de fibras de colágeno, pero en las etapas finales de la remodelación tisular existen un grupo de enzimas que lo que van a hacer es degradar a la matriz extracelular. Por eso aquí había abundante matriz extracelular, pero estas enzimas conocidas como las metaloproteasas de la matriz o MMP son las encargadas de que ese colágeno que ya está abundante pues se degrade. ¿De dónde provienen estas enzimas? Van a ser producidas por una gran cantidad de células, como por ejemplo los macrófagos o las mismas células del tejido epitelial dan lugar a la formación de enzimas. Pero recuerden, chicos, tiene que haber un equilibrio, por lo tanto van a haber algunas células que produzcan enzimas MMP y van a haber otro grupo de enzimas que las inhiban. En este caso, el encargado de inhibir la producción de enzimas MMP es el factor de crecimiento transformante beta. Esta es la molécula que lo que hace es inhibir a estas enzimas y pues para que pueda darse a cabo la síntesis y la degradación de la matriz extracelular. Y, chicos, para concluir con esta revisión de información, la síntesis de colágeno, que era muy importante durante la cicatrización, puede suprimirse farmacológicamente con esteroides. Bueno, algo muy importante, chicos, durante la reparación de las heridas, si nuestro paciente está consumiendo esteroides, tendremos que anotarlo en la historia clínica. Los esteroides, chicos, si ustedes los consumen sin una prescripción médica, no necesariamente tienen un efecto negativo en la cicatrización. De hecho, son empleados muchos de los esteroides para casos específicos en la cicatrización, pero
es importante que si vamos a utilizar esteroides, que sea bajo la prescripción médica, porque el hecho de que supriman la síntesis de colágeno en algunos casos va a ser algo benéfico, pero seguramente en algunos casos va a ser algo perjudicial. Y con esto terminamos este tema, espero que lo hayan entendido. En caso de que ustedes tengan alguna duda, les pido que me lo hagan saber en la parte de los comentarios. Y nada más quería agregar, chicos, que estamos en el 2020, a lo mejor esta información dentro de unos años cambia, siempre tienen que estar pendientes de artículos de investigación nuevos, no se queden solamente con lo que estamos diciendo ahora. Sí, seguramente, si más adelante va a haber nueva información, vamos a tratar de pues dárselas a saber y hacérselas llegar a través de este canal. Muchas gracias.